canal Geometría Grupo Literario, un canal para adentrarse en la literatura. Les saluda Raúl Carcaño Loesa, soy poeta y narrador. En nuestra charla de hoy voy a tener mucho gusto en compartirles un gran cuento del escritor uruguayo Horacio Quiroga, del cual en una charla previa hablamos acerca de aspectos de su vida, aspectos de su trabajo literario. Hoy voy a compartirles este cuento que se intitula La gallina degollada, que forma parte de esa famosísima colección de cuentos de Quiroga intitulada Cuentos de amor, de locura y muerte. Un libro que Quiroga publica alrededor de 1917 y que tuvo y representó para él un enorme éxito literario. Es una colección de 15 cuentos, de los cuales los más conocidos son este de la gallina degollada, está también el almohadón de plumas, y hay otro que se intitula A la deriva. Son tres de los más conocidos textos de Horacio Quiroga de esta colección de cuentos de amor, de locura y de muerte. Bueno, voy a proceder entonces a la lectura de este cuento, La gallina degollada. Dice lo siguiente: todo el día, sentados en el patio, en un banco estaban los 4 hijos idiotas del matrimonio Mancini-Ferraz. Tenían la lengua entre los labios, los ojos estúpidos y volvían la cabeza con toda la boca abierta. El patio era de tierra, cerrado al oeste por un cerco de ladrillos. El banco quedaba paralelo a él a 5 metros, y ahí se mantenían inmóviles, fijos los ojos en los ladrillos. Como el sol se ocultaba tras el cerro, al declinar, los idiotas tenían fiesta. La luz enceguecedora llamaba su atención al principio. Poco a poco sus ojos se animaban, se reían al fin estrepitosamente, congestionados por la misma hilaridad ansiosa, mirando al sol con alegría bestial como si fuera comida. Otras veces, alineados en el banco, zumbaban horas enteras imitando al tranvía eléctrico. Los ruidos fuertes sacudían a sí mismo su inercia y corrían entonces alrededor del patio, mordiéndose la lengua y mugiendo. Pero casi siempre estaban apagados, en un sombrío letargo de idiotismo, y pasaban todo el día sentados en su banco, con las piernas colgantes y quietas, empapando de glutinosa saliva el pantalón. El mayor tenía 12 años y el menor 8. En todo su aspecto sucio y desvalido se notaba la falta absoluta de un poco de cuidado maternal. Esos 4 idiotas, sin embargo, habían sido un día el encanto de sus padres. A los 3 meses de casados, Mazzini y Berta orientaron su estrecho amor de marido y mujer y marido hacia un porvenir mucho más vital, un hijo. Qué mayor dicha para 2 enamorados que esa honrada consagración de un cariño, libertado ya del vil egoísmo, de un mutuo amor sin fin ninguno, y lo que es peor, para el amor mismo, sin esperanzas posibles de renovación. Así lo sintieron Mazzini y Berta, y cuando el hijo llegó a los 14 meses de matrimonio, creyeron cumplida su felicidad. La criatura creció bella y radiante hasta que tuvo 1 año y medio. Pero en el 20º mes sacudieronlo una noche convulsiones terribles, y a la mañana siguiente no conocía más a sus padres. El médico lo examinó y con atención profesional, que estaba visiblemente buscando la causa del mal en las enfermedades de los padres. Después de algunos días, los miembros paralizados de la criatura recobraron el movimiento, pero la inteligencia, el alma, aún el instinto, se habían ido del todo. Había quedado profundamente idiota, baboso,
colgante, muerto para siempre sobre las rodillas de su madre. Hijo, mi hijo querido, sollozaba ésta sobre aquella espantosa rubia de su primogénito. El padre, desolado, acompañó al médico afuera. A usted se le puede decir, creo que es un caso perdido. Podrá mejor educarse en todo lo que le permita su idiotismo, pero no más allá. Sí, sí, asentía Mazzini, pero dígame, ¿usted cree que es herencia que... En cuanto a la herencia paterna, ya le dije lo que creía cuando vi a su hijo. Respecto a la madre, hay ahí un pulmón que no sopla bien. No veo nada más, pero hay un soplo un poco rudo. Hágale examinar detenidamente. Con el alma destrozada de remordimiento, Mazzini redobló el amor a su hijo, el pequeño idiota que pagaba los excesos del abuelo. Tuvo asimismo que consolar, sostener sin tregua a Berta, herida en lo más profundo por aquel fracaso de su joven maternidad. Como es natural, el matrimonio puso todo su amor en la esperanza de otro hijo. Nació éste, y su salud y limpidez de risa reencendieron el porvenir extinguido. Pero a los 18 meses las convulsiones del primogénito se repetían, y al día siguiente el segundo hijo amanecía idiota. Esta vez los padres cayeron en honda desesperación. Luego su sangre, su amor estaban malditos. Su amor sobre todo. 28 años él, 22 ella, y toda su apasionada ternura no alcanzaba a crear un átomo de vida normal. Ya no pedían más belleza o inteligencia como en el primogénito, pero un hijo como todos. Del nuevo desastre brotaron nuevas llamaradas de dolorido amor, un loco anhelo de redimir de una vez para siempre la santidad de su ternura. Sobrevinieron mellizos, y punto por punto repitióse el proceso de los dos mayores. Mas, por encima de su inmensa amargura, quedaba a Mazzini y Berta gran compasión por sus 4 hijos. Hubo que arrancar del limbo de la más honda animalidad no ya sus almas, sino el instinto mismo, abolido. No sabían deglutir, cambiar de sitio, ni aún sentarse. Aprendieron al fin a caminar, pero chocaban contra todo, por no darse cuenta de los obstáculos. Cuando los lavaban, mugían hasta inyectarse de sangre el rostro. Animábanse solo al comer o cuando veían colores brillantes u oían truenos. Con los mellizos pareció haber concluido la aterradora descendencia, pero pasados 3 años, Mazzini y Berta desearon de nuevo ardientemente otro hijo, confiando en que el largo tiempo transcurrido hubiera aplacado la fatalidad. No satisfacían sus esperanzas, y en ese ardiente anhelo que se exasperaba en razón de su infructuosidad, se agriaron. Hasta ese momento, cada cual había tomado sobre sí la parte que le correspondía en la miseria de sus hijos. Pero la desesperanza de redención ante las 4 bestias que habían nacido de ellos echó afuera esa imperiosa necesidad de culpar a los otros, que es patrimonio específico de los corazones inferiores. Iniciáronse con el cambio de pronombres, tus hijos, y como a más del insulto había la insidia, la atmósfera se cargaba. Me parece, díjole una noche Mazzini, que acababa de entrar y se lavaba las manos, que podrías tener más limpios a los muchachos. Berta continuó leyendo como si no hubiera oído. Es la primera vez, repuso al rato, que te veo inquietarte por el estado de tus hijos. Mazzini volvió un poco la cara a ella con una sonrisa forzada. De nuestros hijos, me parece. Bueno, de nuestros hijos, ¿te gusta así? Alzó ella los ojos. Esta vez Mazzini se expresó claramente. Creo que no vas a decir que yo tengo la culpa, ¿no? Ah, no, se sonrió Berta muy pálida. Pero yo tampoco. No faltaba más, murmuró. ¿Qué no faltaba más? Que si alguien tiene la culpa no soy yo, entiéndelo bien, eso es lo que te quería decir. Su marido la miró un momento
con un brutal deseo de insultarla. Dejemos, articuló al fin, secándose las manos. Ese fue el primer choque y le sucedieron otros, pero en las inevitables reconciliaciones sus almas se unían con doble arrebato y ansia por otro hijo. Nació así una niña, vivieron 2 años con la angustia a flor del alma, esperando siempre otro desastre. Nada acaeció, sin embargo, y los padres pusieron en su hija toda su complacencia, que la pequeña llevaba a los extremos límites del mismo y la mala crianza. Si aún en los últimos tiempos Berta cuidaba siempre de sus hijos, al nacer Bertita olvidóse casi del todo de los otros. Su solo recuerdo la horrorizaba como algo atroz que le hubiera obligado a cometer. A Mazzini pasábale lo mismo. Desde aquel primer disgusto emponzoñado habíanse perdido el respeto, y si hay algo a que el hombre se siente arrastrado con cuál fruición es cuando ya se comenzó a humillar del todo a una persona. Antes se contenían por una mutua falta de éxito. Ahora que éste había llegado, cada cual atribuyéndolo a sí mismo, sentía mayor la infamia de los 4 engendros que el otro habíale forzado a crear. Con estos sentimientos no hubo ya para los 4 hijos el mayor afecto posible. La sirvienta los vestía, les daba de comer, los acostaba con visible brutalidad, no los lavaban casi nunca, pasaban todo el día sentados frente al cerco, abandonados de toda remota caricia. De ese modo, Bertita cumplió 4 años, y esa noche, resultado de las golosinas que sus padres eran incapaces de negarle, la criatura tuvo algún escalofrío y fiebre, y el temor a verla morir o quedarse idiota tornó a reabrir la eterna llaga. Hacía 3 horas que no hablaban, y el motivo fue, como casi siempre, los fuertes pasos de Mazzini. «Mi Dios, no puedes caminar más despacio. ¿Cuántas veces?» «Bueno, es que me olvido, se acabó, no lo hago a propósito». Ella se sonrió desdeñosa. «No te creo tanto. Ni yo jamás te hubiera creído tanto a ti, tisiquilla». «¿Qué? ¿Qué dijiste?» «Nada. Sí, te oí algo. Mira, no sé lo que dijiste, pero te lo juro que prefiero cualquier cosa a tener un padre como el que has tenido tú». Mazzini se puso pálido. «Al fin», murmuró con los dientes apretados, «al fin, víbora, has dicho lo que querías decir». «Sí, víbora, pero yo he tenido padres sanos, oyes, sanos. Mis padres no han muerto de delirio. Yo hubiera tenido hijos como los de todo el mundo. Esos son hijos tuyos, los 4 son tuyos». Mazzini explotó a su vez. «Víbora tísica, eso es lo que te dije, lo que te quiero decir. Pregúntale al médico quién tiene la mayor culpa de la enfermedad de tus hijos, mi padre o tu pulmón picado, víbora». Continuaron cada vez con mayor violencia hasta que un gemido de Bertita selló instantáneamente sus bocas. A la 1 de la mañana la ligera indigestión había desaparecido, y como pasa fatalmente con todos los matrimonios jóvenes que se han amado intensamente una vez siquiera, la reconciliación llegó, tanto más efusiva cuanto infames fueran los agravios. Amaneció un espléndido día, y mientras Berta se levantaba, escupió sangre. Las emociones y mala noche pasada tenían sin duda gran culpa. Mazzini la retuvo abrazada largo rato, y ella lloró desesperadamente, pero sin que ninguno se atreviera a decir una palabra. A las 10 decidieron salir, después de almorzar. Como apenas tenían tiempo, ordenaron a la sirvienta que matara una gallina. El día radiante había arrancado a los idiotas de su banco, de modo que mientras la sirvienta degollaba en la cocina el animal, desangrándolo con parsimonia, Berta había aprendido de su madre este buen modo de conservar la frescura de la carne.
Creyó sentir algo como una respiración tras ella. Volvióse y vio a los 4 idiotas con los hombros pegados uno a otro, mirando estupefacto la operación. Rojo, rojo. Señora, los niños están aquí en la cocina. Berta llegó. No quería que jamás pisaran allí, y ni aun en esas horas de pleno perdón, olvido y felicidad reconquistada podía evitarse esa horrible visión. Porque, naturalmente, cuanto más intensos eran los raptos de amor a su marido e hija, más irritado era su humor con los monstruos. ¡Que salgan, María! ¡Échelos, échelos!, le digo. Las 4 bestias, sacudidas brutalmente, empujadas, fueron a dar a su banco. Después de almorzar salieron todos. La sirvienta fue a Buenos Aires y el matrimonio a pasear por las quintas. Al bajar el sol volvieron, pero Berta quiso saludar un momento a sus vecinas de enfrente. Su hija escapóse enseguida a casa. Entretanto, los idiotas no se habían movido en todo el día de su banco. El sol había transcurrido ya el cerco. Comenzaba a hundirse y ellos continuaban mirando los ladrillos, más inertes que nunca. De pronto algo se interpuso entre su mirada y el cerco. Su hermana, cansada de 5 horas paternales, quería observar por su cuenta. Detenida al pie del cerco, miraba pensativa la cresta. Quería trepar, eso no ofrecía duda. Al fin decidióse por una silla desfondada, pero aún no alcanzaba. Recurrió entonces a un cajón de queroseno y su instinto topográfico hízole colocar vertical el mueble, con lo cual triunfó. Los 4 idiotas, la mirada indiferente, vieron cómo su hermana lograba pacientemente dominar el equilibrio y como en puntas de pie apoyaba la garganta sobre la cresta del cerco. Entre sus manos tirantes, viéronla mirar a todos lados y buscar apoyo con el pie para alzarse más. Pero la mirada de los idiotas se había animado. Una misma luz insistente estaba fija en sus pupilas. No apartaban los ojos de su hermana, mientras una creciente sensación de gula bestial iba cambiando cada línea de sus rostros. Lentamente avanzaron al cerco. La pequeña, que habiendo logrado calzar el pie, iba ya a montar a horcajadas y a caerse del otro lado, seguramente, se sintió cogida de una pierna. Debajo de ella, los 8 ojos clavados en los suyos le dieron miedo. ¡Suéltenme! ¡Ay, mamá! ¡Mamá! ¡Papá! Lloró imperiosamente. Trató aún de sujetarse del borde, pero sintióse arrancada y cayó. ¡Mamá! ¡Ay! ¡Ma! No pudo gritar más. Uno de ellos le apretó el cuello, apartando los bucles como si fueran plumas, y los otros la arrastraron de una sola pierna hasta la cocina, donde esa mañana se había desangrado la gallina, bien sujeta, arrancándole la vida segundo por segundo. Mazzini, en la casa de enfrente, creyó oír la voz de su hija. «Me parece que te llama», le dijo a Berta. Prestaron oídos, inquietos, pero no oyeron más. Con todo, un momento después se despidieron, y mientras Berta iba a alejar su sombrero, Mazzini avanzó en el patio. «¡Bertita!». Nadie respondió. «¡Bertita!», alzó más la voz ya alterada. Y el silencio fue tan fúnebre para su corazón siempre aterrado, que la espalda se le heló del horrible presentimiento. «¡Mi hija! ¡Mi hija!». Corrió ya desesperado hacia el fondo, pero al pasar frente a la cocina, vio en el piso un mar de sangre. Empujó violentamente la puerta entornada y lanzó un grito de horror. Berta, que ya se había lanzado corriendo a su vez al oír el angustioso llamado del padre, oyó el grito y respondió con otro. Pero al precipitarse en la cocina, Mazzini, lívido como la muerte, se interpuso conteniéndola. «No entres, no entres». Berta alcanzó a ver el piso inundado de sangre. Solo pudo echar sus brazos sobre la cabeza y hundirse a lo largo de él con un ronco suspiro. Bueno, pues esta es la versión íntegra de este conocidísimo cuento de Horacio Quiroga titulado La gallina ciega.
Bien, aparte de leerlo, vamos a hacer unos comentarios muy rápidos acerca de este cuento. Ya en una charla previa mencionamos que Quiroga había tenido una vida muy solitaria, una vida marcada por la tragedia. Y mencionamos también que como escritor, Quiroga fue de aquellos que representó en sus obras lo que él había vivido o parte de lo que él había vivido. Y en este cuento queda de manifiesto algo de eso. En este cuento, Quiroga nos muestra, ante todo, las desavenencias matrimoniales que él tuvo en su vida personal. Desavenencias matrimoniales con su primera esposa, con la segunda, y que él refleja en este cuento de la gallina degollada con las discusiones de Mazzini y de Berta acerca de quién había hecho que los hijos nacieran enfermos con meningitis. Y como ya vimos, eso generó cruentas discusiones entre ellos, algo que Quiroga vivió en sus experiencias matrimoniales. En este cuento también encontramos dos de los temas que Quiroga abordaba mucho en sus obras. Son la muerte, pero la muerte trágica. Ya mencionamos que en los cuentos de Quiroga los personajes no mueren de manera natural, sino de manera trágica. Como murieron varios integrantes de la familia de él, su padrastro, por ejemplo, se suicidó, su primera esposa se suicidó y tuvo una agonía de casi una semana. Entonces, esas muertes trágicas que él palpó de cerca, también las representa en este cuento con la muerte trágica del personaje de Bertita a mano de sus hermanos, pues como él los llama, idiotas. Y desde luego también otro de los temas que era de la preferencia de Quiroga y que pues de alguna manera compartía con otros escritores como Edgar Allan Poe en la cuestión de los temas relacionados con la mente. Y en este cuento Quiroga nos muestra ese apego a estos temas de la mente, representándonos y mostrándonos a estos 4 niños que él los llama idiotas. De igual modo, en La gallina degollada encontramos un escritor, o sea, es un texto escrito en tercera persona, un tipo de narrador que Quiroga utiliza mucho, particularmente en esta colección de 15 cuentos, los cuales 10 están escritos en tercera persona, lo que nos muestra una preferencia de Quiroga con respecto a este tipo de narrador. Bueno, pues entonces a manera de conclusión podemos decir que este cuento de la gallina degollada representa muchos, o no muchos, vamos a decir algunos de los aspectos relacionados con la vida de Quiroga, y también nos muestra con claridad 2 de esos temas que fueron muy recurrentes en él, como fueron sobre todo el tema de la muerte y la muerte trágica. Bueno, pues yo les invito mucho a leer esta colección de cuentos de amor, de locura y de muerte, que realmente vale la pena hacerlo por la variedad de temas que abarca y la variedad de personajes que también nos presenta Horacio Quiroga en esta colección. Bien, pues por hoy es todo. No olviden suscribirse a nuestro canal, tocar la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos videos. Gracias por su atención y nos vemos pronto.